lo que se hace en secreto te recompensará. A mí me llama la atención que Jesús nunca dice cuál es la recompensa. O sea, siempre dice te recompensará, pero no dice cuál es la recompensa. Intuimos que si alguien da, la recompensa de parte de Dios es que en los momentos en que esa persona entre en necesidad, otro le puede dar a esa persona. ¿Sí? Intuimos porque Jesús está hablando siempre de esa ley de sembrar y recoger, siembra y cosecha. Es decir, es como una ley de acción-reacción. Es decir, yo hago lo que yo hago, voy a recibir una reacción. Cuando está hablando de ayunar, Jesús, cuando está hablando de orar, entonces les dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en lo público. Entonces yo entendería que la recompensa del Padre es que el día en que yo no tenga fuerzas para orar, porque tengo un problema grande, porque se me pierde digamos, esa conexión de orar, hay momentos en que tú no sabes qué orar. Muchas veces no sabes qué orar. Y como he venido compartiendo estos miércoles de la fe prestada, mañana, tiempo de ayuno, he dicho, hay momentos en que nosotros necesitamos la fe prestada de otros. Es decir, que otro interceda por nosotros, que otro haga el trabajo de ponerse en la brecha a favor de nosotros, no porque nosotros no podamos orar o no sepamos orar, sino que a veces emocionalmente estamos desconectados con el Espíritu. Y uno dice, ¿y eso le sucede a un cristiano? Sí, claro, somos humanos. Somos humanos y un problema puede desconectarnos con el Espíritu. No nos desconecta de Dios. No dejamos de creer, no dejamos de estar con el Padre, pero nos puede desconectar. Cualquier situación nos puede desconectar. Entonces, la recompensa va a ser que alguien va a orar por mí. Alguien se va a meter en el lugar secreto, en el cuarto, y va a cerrar la puerta y el Espíritu Santo le va a decir, ya que está, ora por Marcos. Ora por Marcos. No tiene que decirte la necesidad. A veces yo quiero saber, uno dice así, pero dime por qué oro. Y a veces no es necesario. ¿Sabe qué es lo lindo? Orar sin que yo conozca la situación de la persona. Eso es lo bonito. Porque cuando yo oro sin conocer la situación de la persona y me encuentro con la persona y digo, estuve orando por ti y el Espíritu Santo me guió en esta oración, y la persona se va en lágrimas y dice, ese día yo le estaba diciendo al Señor que no tenía fuerzas para orar. Me estaba pasando esto y esto. Ahí es donde yo siento que viene o percibo que viene la recompensa. Y lo mismo en el tema de ayunar, ¿cierto? No ayunar como hacen los hipócritas, sino que él dice, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Puede ser, ¿de qué manera? O sea, estoy ayunando por cualquier tipo de situación y Dios puede decirle a Nori, ve, entra en ayuno en favor de Marcos, entra en ayuno en favor de Carlos, de Marlon, Javier. Y ella dice, bueno, voy a ayunar. Para cualquier día, esa carga que un día le puso a Noris, a Marlon, a Carlos, a Javier, me la pone a mí. Me va a decir, ora por Noris, métete en ayuno en favor de Noris. ¿Sí vamos entendiendo? O sea, muchas veces yo escuché predicaciones, todavía las he escuchado, donde se nos habla de recompensas materiales, pero realmente no son recompensas materiales. Son recompensas basadas en lo mismo que yo estoy haciendo de manera natural. Es decir, Jesús está tratando de proponer que naturalmente yo debo ser alguien fiel en el dar, fiel en el orar, fiel en el ayunar, porque tengo una relación con mi Padre. Que tengo una relación. O sea, debe ser natural en mí, pero no debe ser una obligación.
Porque yo he escuchado gente decir, no, llevo 2 días sin orar y me siento mal. O sea, eso significaría una obligatoriedad. Y resulta que cuando tú muchas veces, y ojo, no se la tomen muy sinvergüenzamente, ¿no? No. Es que muchas veces cuando tú no, o sea, generalmente uno no ora en el espíritu, uno ora en el alma. Pero Pablo tiene una dimensión de oración diferente. Pablo dice, orad en el espíritu. No dice con el espíritu, dice en el espíritu. Y le coloca la E mayúscula, quiere decir que es en el Espíritu Santo. Y Pablo también en Romanos dice que lo que nosotros no sabemos cómo decirlo, el Espíritu se lo lleva al Padre de la manera correcta. Es decir, porque Él va a la presencia del Padre y le lleva la oración correcta que es, no con las palabras mías, sino con las palabras del Espíritu, o sea, en la oración del Espíritu. Entonces, eso nos evita tener cargas. Si yo doy para ser visto, mi recompensa son los hombres, el elogio de los hombres. Pero si yo doy sin ser visto, entonces yo todo lo voy a tener que esperar de Dios en los momentos más difíciles. O sea, yo no tengo por qué decirle la carga a la persona. Si la persona está en el Espíritu le va a decir la carga. El Espíritu va a poner la carga. ¿Está claro eso? Bien, ahora, ¿por qué es importante esta antesala? Porque mira lo que dice el versículo 7. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. Mira que no se lo está diciendo a los gentiles. No hablen solo por hablar. La Reina Valera dice, no hagan vanas repeticiones como hacen los gentiles. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Dice el 8, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ajá. ¿Estamos ahí? Se llama omnisciencia, ¿cierto? Dios conoce todo. Dios conoce por la situación que tú estás pasando. Y Él sabe que te tiene que defender. Y Él sabe que tiene que enviar ángeles. Sea cual sea la situación. Pero ahora viene lo que Jesús le va a añadir a eso. Dice el versículo 9, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo. Primer cambio que hace Jesús. Jesús no muestra a un Padre individual, sino a un Padre que es para todo aquel que recibe como hijo. Entonces, la primera característica de la oración del Padre nuestro es que Jesús nos está enseñando a ver a Dios como el Padre de todos los que Él ha salvado, es decir, de todos los que Él ha acercado. Porque no es Padre de manera carnal o creativa, más que carnal, creativa, sino es Padre porque Él decide recibirnos a través de Cristo cuando nosotros tomamos decisión por Jesús. Cuando tomamos decisión por Jesús, Él nos adopta como hijos, Él nos recibe como hijos, nos hace nuevas criaturas. Ya no somos criaturas en la carne, sino ahora criaturas en el Espíritu. Ahora pertenecemos a una familia y este es el primer centro. Es decir, ¿por qué es importante orar? Porque en mi familia la comunicación con el Padre es importante. En mi familia, en mi verdadera familia. Me gusta cuando Pablo dice que nuestra verdadera familia no es los de la carne, que nuestra verdadera familia son los del Espíritu, los hermanos en la fe. A mí me gusta eso. Ahora, no tanto, yo sé que yo reconozco que yo soy desprendido de mi familia, no desconectado, sí desprendido, y casi todos en nuestra familia somos así, pero muchas veces nosotros centramos más la atención en la familia de la carne
que en la familia de la fe. Y por eso yo creo que esta cláusula de Padre Nuestro, ¿sí? y él le da una entonación muy, muy espiritual, que estás en el cielo, ¿sí? Que estás en el cielo, es para hacer el énfasis de orar es una necesidad de familiaridad, de relación, de comunicación. Y no tiene que ver con forma. Si a ti te gusta caminar, ve y camina y habla con Dios. ¿Cuál es el problema? Si los pies no van a interrumpir la boca. Ahora, estás caminando con otras personas y no quieres que te escuchen, lo haces en la mente. Y puedes conectarte en la mente. Porque ¿en qué parte de la oración de la palabra dice que yo no puedo orar mentalmente? Puedo orar. Ahora, otros oran escribiendo. Escriben. Y terminan o hacen meditaciones en estos días. Alguien de aquí de la iglesia me compartió su tiempo a solas con Dios y me pareció tan chévere, lo grafica, lo dibuja el versículo, dibuja el personaje del versículo. Me pareció súper interesante, dibuja el pecado que lo está confrontando. Ve, qué chévere, Dios le dio esa gracia. Su manera de orar. Cada uno tiene su manera de orar. Mi pastor se tiraba al piso y a mí me parecía, se tiraba en el piso. Y yo muchas veces me tiro al piso también. Y a veces no tengo que expresar palabras. A veces solamente es, Señor, yo te quiero escuchar. Te quiero escuchar. Romper estructuras religiosas es lo que está proponiendo Jesús en el Sermón del Monte. Por eso Jesús dice que tu justicia sea superior a la de los escribas y fariseos. Es decir, que tus acciones tengan motivaciones correctas. Cuando yo oro para manipular a Dios, ya tengo mi recompensa. Pero si yo oro, aunque Dios no me responda, no me voy a sentir cargado. No, vengo orando, pero Dios no me ha respondido. Pero tampoco voy a hacer mi voluntad. Voy a esperar la respuesta de Dios. Abraham se cansó. Sara le dijo, ahí tienes mi sierva, tiene 19 años, acuéstate con ella, el hijo que nazca. Por la cultura, ese es hijo, el primogénito de la casa. Y él, zongo sorongo, fue y se acostó con Agar. Y hasta el sol de hoy está el dolor de cabeza. Porque quieren que los nombren nación. ¿Ya? Ahora, Jesús luego dice, santificado sea tu nombre. ¿Cómo me presento yo en mi tiempo con Él? Porque cada vez que usted y yo vamos a orar, entramos al lugar santísimo, ¿sí o no? Estamos entrando no al lugar santo, estamos entrando al lugar santísimo. Estamos entrando al lugar santísimo. Porque nadie puede entrar con pecado delante de la presencia de Dios. Por eso Jesucristo se pone como nuestro intercesor. ¿Sí? Pero Jesús dice, ok, yo soy tu intercesor, pero yo quiero que tú aprendas a presentarte delante de mi Padre santificando su nombre. ¿Qué quiere decir? Que yo no haga a Dios mentiroso en nada. ¿Qué es santificar el nombre del Padre? No es decir, no, Señor, santificado sea tu nombre. No, eso requiere una acción. ¿Cuál es mi acción para santificar el nombre del Señor? Parto de una, la fe. Parto de otra, mis actitudes, mi comportamiento, mi conducta, mi manera de pensar. ¿Cómo estoy trabajando en mis sentidos físicos y en mis sentidos espirituales? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Qué correctivos estoy haciendo? Porque muchas veces estoy esperando que Dios me quite un pecado cuando Dios ya lo hizo para quitarme el pecado. Él puso en propiciación a su Hijo para que yo fuese limpio de todo pecado.
Ahora, yo tengo que tener una acción, una dinámica, porque es que Dios no va a hacer las cosas que a mí me toca hacer. ¿Estamos claros ahí? Si yo tengo una mala actitud, es imposible que en la lectura de la palabra yo no sea confrontado, porque la palabra me termina confrontando. Ese qué me dijo Dios al final es prácticamente mi examen de conciencia, es decir, cómo estoy yo siendo confrontado por la misma palabra. Porque al final yo necesito ir a la presencia de mi Padre, que es santo, santificando su nombre. Algunos dicen, bueno, yo santifico el nombre pidiéndole, diciéndole, Señor, perdóname todos mis pecados. Pero imagínense que el marido llegara donde la esposa, ay, perdóname porque ayer te fallé con otra mujer. Al día siguiente, perdóname porque ayer con otra nueva mujer te... Llega un momento en que lo va a mandar, ya usted sabe para dónde, ¿no? Pero nosotros pretendemos ir a la presencia del Padre con las mismas malas actitudes, con los mismos malos comportamientos, con los mismos malos pensamientos de los días pasados que no queremos corregir, no que no podamos, que no queremos corregir. Porque nosotros somos, o sea, yo sí. No, es que lo primero que usted tiene que hacer para orar es confesión de pecados. Hey, sí, el Padre lo conoce. Pero es que no puedo estar confesando siempre lo mismo y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque quiere decir que no hay una regeneración en mí. Es decir, no ha habido un verdadero encuentro con Jesús. No hay el Espíritu Santo. O sea, no hay quien me redarguya. ¿Usted cree que a usted y a mí nos redarguya el Espíritu Santo, sí o no? Claro. Y lo hace todos los días, así no entremos un tiempo solos con Dios. Todos los días lo está haciendo. Entonces, son mis actitudes las que deben, lo que Jesús está invitando es que como Él es nuestro Padre, santifiquemos su nombre, revisando que nuestras actitudes incorrectas, llámese pecado, no sean las mismas por las cuales vamos a pedirle perdón. O sea, si yo siempre estoy peleando con Patricia y ofendiendo, voy donde Dilma le digo, no, este y este, y después, y voy, Padre, sí, Padre del cielo, Padre, yo sé que fallo en mi relación con Patricia, tal, no sé qué, pero Padre, es que es insoportable. Yo le digo, para allá, y ella es para allá, se parece a Jonás. Eso, aguántatela tú, que ya yo no. Mira que Jesús dice que si yo no me pongo de acuerdo con mi enemigo, y no está hablando de Satanás, mi enemigo me puede demandar ante los tribunales, pueden llevar ante los tribunales y meterme en la cárcel. Dice, antes de que te metan en la cárcel, ponte en paz con tu enemigo. Pero ¿sabes algo? Te voy a ampliar eso en el plano espiritual. Jesús no se está refiriendo a una persona, se está refiriendo a la lucha interna. Porque dentro de nosotros, debiendo haber un cordero, hay una hiena que nos quiere comer todos los días. Entonces yo no estoy peleando con mi hermana, estoy peleando conmigo mismo, con la hiena que no quiere salir para que el cordero exprese lo que tiene que expresar. Porque debiéramos ser, o sea, 11, Mateo 11, 26, 27, 28 y 29. Entonces dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Son
los pensamientos. Tomad mi yugo, que es fácil, y mi carga, que es ligera. Entonces, yo no debo llevar mi propio yugo porque es pesado, sino debo llevar el yugo de Cristo. Y tampoco debo llevar mi carga porque posiblemente es muy grande. Debo llevar la carga liviana de Jesús. En otras palabras, con mi hermana debo ser como Jesús es con ella. Ese es el peligro de no saber confrontar basado en la palabra a un hermano en la fe, sino basado en mis motivaciones incorrectas. Y por eso Jesús dice, santifica el nombre de tu Padre. ¿Cómo lo vas a santificar? Trabaja todos los días en aquello que tú sabes que estás pecando. Avanzamos. Ok, entonces mire, reconozco que es el Padre, reconozco que hay santidad y por lo tanto yo tengo que permitir que el Espíritu Santo trabaje en mí. Pero ahora Jesús dice, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La mayoría de los predicadores separan las dos cosas. Separan el concepto de venga tu reino con hágase tu voluntad. Pero resulta que no lo puedo separar. ¿Sabe por qué no lo puedo separar? Porque el reino de Dios obligatoriamente sabe hacer la voluntad del Padre. Sí, cuando muchos lo predican, dice, venga tu reino. No, es que hay que clamar para que venga el reino, pero el reino ya está aquí. El reino ya está entre nosotros. Y estamos esperando al rey, que es diferente. Estamos esperando al rey. O sea, nosotros, la iglesia, siempre debe vivir con la expectativa de que el rey vendrá. Y que el rey vendrá pronto. Y ese pronto puede ser hoy. Y esa es nuestra bendita esperanza. ¿Sí? Pero ahora entienda lo que Jesús le está enseñando a los discípulos. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, como se hace ¿qué? En el cielo. En otras palabras, Jesús está enseñando que mi manera correcta o la motivación correcta por la cual es porque yo quiero ser su reino caminando en esta tierra para que la gente haga como yo su voluntad. Entonces esto cambiaría muchísimo. Incluso el tiempo de oración sería más corto, se gastaría menos tiempo, menos saliva, menos palabras. ¿Dónde debe llegar primero el reino? En el orante. El que ora debe establecer o debe aceptar que Jesús está estableciendo el reino de su Padre en él. Si en ti y en mí no se ve el reino, nadie querrá el reino. En ti y en mí se debe ver el reino en cada acción de nuestra vida. Muchos de nosotros separamos. Lo de la iglesia es una cosa, lo de la casa, la familia es otra, lo del trabajo es otro, lo de la economía es otro. Pero para Dios y de manera especial para Jesús, el reino establece, ve como una sola unidad todo lo que nosotros llamamos áreas. Dios lo ve como una sola unidad. O sea, no puedo ser fiel en la iglesia y un desprestigiado en el trabajo. O tratar, si tengo empresa, tratar.
El Espíritu Santo, en el Espíritu de Jesús, nos muestra todo como una unidad. Venga tu reino. Ahora, el reino es Jesús. Entonces, yo hoy, mis oraciones deben contener la palabra Maranata. Mis oraciones deben contener la palabra Maranata. Ven pronto, Señor. Ven pronto. No debe ser escapismo. Debe ser una necesidad. Porque mi necesidad no es superior al establecimiento del reino sobre la tierra. Ven pronto, Señor. Venga tu reino para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Reino y voluntad es una sola unidad del Espíritu en la oración del Padre nuestro. Reino, tu voluntad. La voluntad de Dios es establecer su reino y su reino, la voluntad del reino es establecer su voluntad. Y luego dice, danos hoy nuestro pan cotidiano o de cada día. Ok. ¿Qué dice el versículo 8? Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. ¿Por qué Jesús, si dijo lo que dijo y está allí adelante escrito en el 8, dice que yo debo pedirle a Dios? No dice que debo pedirle, dice que oremos así: danos hoy nuestro pan cotidiano. Okay. El ser humano a lo que más le tiene miedo es al futuro. O sea, a todos nos espanta el mañana. Y tenemos los hijos pequeños y estamos preocupados de cómo le voy a pagar la universidad. Y todavía no sabemos si van a crecer o si en el camino se nos mueren o no. El ser humano vive en una constante inseguridad. O sea, tiene excesiva inseguridad. Y esa inseguridad muchas veces corrompe el corazón con codicia. Porque uno quisiera hacer el negocio de la vida que lo dejara arreglado todo, ¿sí o no? Uno quisiera hacer el negocio, sí. Cuando oro por empresarios que ahora dicen, pero pastor, ore para que aparezca, y me muestran, es que tengo este negocio que me va a dejar 5,000 millones de pesos. Y además ya yo incluso le dije a Dios que el diezmo es de él, porque entonces, claro, sí, o sea, espiritualizamos eso para que la oración se sienta más, como con más, sí, más empuje. Escúcheme esto: danos hoy nuestro pan cotidiano significa dependencia de Dios, esperar. Señor, hoy como ayer voy a esperar en ti. Dependencia de Dios. Cuando nosotros estábamos no con el agua en el cuello, sino ya más arriba de la cabeza, orábamos por milagros grandísimos financieramente hablando. Nunca ocurrieron. Nunca ocurrieron. Pero salimos de deudas. Y un día mi esposa dijo, ve, Dios lo hizo de grano en grano y no con el bulto de maíz. Dios es tan sabio y Jesús lo recopila de esta manera. Danos hoy el pan de cada día significa que yo voy a depender de Él en todo lo que Él sabe que yo necesito hoy, como sabe lo que necesito mañana, como sabe lo que necesito pasado mañana. Porque tu vida
en cualquier área de tu vida no es de lo que no está basada en lo que tú posees, sino en quien te posee. No en lo que tú posees, sino en quien te posee a ti. Y a mí me posee Dios y a ti te posee. Entonces, a nosotros hubiese querido decir, danos hoy nuestro pan de los 365 días. Nosotros quisiéramos que el 1 de enero apareciera todo el recurso que es para pagar la hipoteca o el arriendo o esto, los colegios, la comida, Pero no es así. La riqueza de Dios consiste en darnos todo lo que necesitamos en cada tiempo que lo necesitamos. Por eso los empresarios cristianos deben ser muy sabios en depender de Dios en todo lo, o sea, en la época que hay y en la época que no hay, donde no hay clientes, donde el producto no se vende, donde lo que estás promoviendo parece que no tuviera cabida, porque es que el depender de Dios es la clave de que Él es nuestro Padre. No hay otra forma. Si Él es mi Padre, ¿yo qué soy? Pregúntale a Gabriel esta noche si está preocupado si va a desayunar mañana. Se levanta a las 6 y dice, mi desayuno, ¿qué hay para comer? Ponga usted el recibo de servicio público en la mesa de comedor, a ver quién lo va a pagar. Dependencia. El pan nuestro de cada día significa yo dependo de mi Padre porque mi Padre sabe de qué cosas yo tengo necesidad. En la casa de los pastores ayer se comió arroz y huevo y frijoles. También se come arroz y huevo y frijoles. Y hoy arroz de atún. También. Pero es la dependencia del Padre. Y a veces la aguja de la gasolina está en el máximo, pero no para arriba, sino para abajo. En el E de échale. Y no hay. Y de pronto suena la campanita, ¡pim! Fulanito de tal consignó 90,000 pesos de gasolina. ¿Estás entendiendo? Eso es el pan de cada día, dándolo hoy. Yo no tengo que decir, Señor, el pan de cada día, dámelo hoy. No, ¿sabe qué, Señor? Yo confío que hoy llegará la provisión. ¿Qué tú sabes que se necesita para hoy? Ya. Entonces, mire, ¿por dónde comenzó? Diga conmigo, reconocimiento que Él es Padre de todos sus hijos. Número 2, reconocimiento de que su nombre yo lo debo santificar con mi conducta. Número 3, que el reino y su voluntad esté en mi presente, porque si está en mi presente, a través de mí se va. ¿Sí? Yo quiero muchas veces que la gente se convierta al Cristo que yo creo, pero del cual no estoy totalmente convertido, porque no soy ejemplo de ese Cristo. Y luego, después de decir eso, entonces viene dependencia. Dame el pan de cada día. Viene dependencia. ¿Sí? Porque pueda que hoy tú tengas para moverte, para echarle a la moto, al carro, lo que sea. Pero va a haber un día donde tienes que depender de Dios.
Y es mejor depender de Dios teniendo en la cuenta para poderlo hacer y no teniendo en la cuenta donde tiene que operarse, así sea un milagro de 3 o 4 galones de gasolina para poder mover. ¿Sí? Entonces comienza con el Padre y ahora va terminando conmigo. Porque ahora viene finalmente, dice, perdónanos nuestras deudas. Son los pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Tiene que ver con los pecados. ¿Sí? Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. En otras versiones dicen del malamén. Y líbranos del malamén. ¿Sí? Ok. El Padre nuestro termina conmigo, comienza con el Padre, pero termina conmigo. Esa es la relación directa. Él es el Padre, está en los cielos, ¿sí? Desciende a buscar a sus hijos, que somos cada uno de nosotros. Pero ¿dónde es el lugar que mejor nos puede encontrar el Padre a nosotros? En nuestro cuarto de oración, en nuestro lugar de intimidad. Y cuando yo sé eso, la oración dejó para mí ser una carga y se convirtió en un deleite. Porque yo debo pasar de la disciplina al deleite. Y mi oración debe terminar en deleite, no en disciplina, porque no somos deportistas. Es en deleite. Porque así como los esposos que se aman se deleitan mutuamente, los padres se deleitan con sus hijos y los hijos se deleitan con los padres que los aman. Y Dios quiere que tú y yo terminemos en deleite con Él. Pero Dios no se puede sentir en deleite si yo no soy capaz de perdonar a quien me ha ofendido. ¿Por qué? Porque ya Él lo hizo. Y cuando Jesús dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que le debemos, quiere decir que yo tengo un corazón como el de mi Padre. Mi Padre es perdonador, entonces yo debo perdonar porque mi Padre es perdonador. O sea, nadie tiene una deuda mayor que otro. Todos tenemos la misma deuda. Delante de Dios, todos somos deudores de Dios. Delante de Dios, todos somos deudores de Dios. Por lo tanto, todos tenemos deudas de gratitud con Dios. Entonces, yo no tengo por qué sentirme ofendido con absolutamente nadie. Pueda que, o sea, es humano fallar, pecar, pero es divino perdonar. No estoy de acuerdo con la frase, es una frase muy psicológica, que yo perdono para sentirme bien conmigo mismo. Eso en la Biblia no existe. Yo perdono porque Dios me lo demanda y punto. Y no es para sentirme bien conmigo mismo. Yo perdono porque el perdón es un mandato de Dios. Y lo que Jesús quiere decir es más, mira cómo dice. Jesús comienza diciendo que el Padre es nuestro. Quiere decir que la verdadera oración es la que está dirigida al Padre y Él es el centro y el epicentro de nuestra oración. Pero el epicentro en la tierra de la oración es el perdón. No puede haber cristiano ofendido. No puede haber cristiano ofendido. Por muy dañina que haya sido la falta de la otra persona, sea cristiano o no sea cristiana la persona. Porque nosotros tenemos algo que es el perdón. Y el perdón es un don de la gracia de Dios. El perdón es un don de la gracia de Dios. Jesús se enojó, pero nunca dejó de perdonar.
O sea, siempre perdonó. Y tú y yo, humanamente, nos enojaremos. Pueden subir, por favor, repitamos la última canción, por favor. Jesús nos invita a perdonar. Pablo peleó con Juan Marcos, ¿sí o no? Y después se reconcilió y lo perdonó. ¿Y sabes cómo se glorificó el Señor? Que escribieran el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Entonces ahí está.